a todos y sean ustedes bienvenidos a su canal de filosofía. Recuerda que la bibliografía empleada para cada uno de los videos queda constatada en la descripción del mismo. También ten presente seguirme en mi página de Facebook, te dejo el link en el primer comentario. El día de hoy nos reuniremos en torno a la Comuna de París, quien para Marx fuese el primer experimento socialista, el primer experimento de la dictadura del proletariado de toda la historia. Los 7 meses que transcurrieron desde la liberación de la República el 4 de septiembre de 1870 hasta el surgimiento de la Comuna en marzo 18 de 1871 revelaron un trágico panorama y un escenario muy turbulento. El movimiento obrero de París era débil y no logró imponer sus demandas al gobierno burgués asentado en la capital francesa y que se había trasladado transitoriamente hacia Versalles. La falta de disciplina, orden y dirección, según Marx, se debió a que el proletariado francés no había construido una organización de clase fuerte y cohesionada. Entre febrero y marzo de 1871, la guerra franco-prusiana había dejado atrás un camino de destrucción, hambre y miseria. La industria local se dislocó hasta el punto de arrojar a miles de trabajadores a la mendicidad y aquellos que habían gozado de un salario militar aún así no podían costearse los inflados costos de la vida. La ira popular cuajó las condiciones para pensar, al menos soñar, con un mundo diferente, con unas condiciones sociales diferentes. París siempre fue una ciudad quimérica para los autócratas y para los poderes autoritarios. Esta urbe se consagró como la antípoda de Versalles. Esta última solo aglutinaba los poderes aristocráticos y retardatarios. En cambio, París se erigió como sinónimo de terror para orleanistas, borbones y bonapartistas. Fue en París donde surgió el socialismo utópico, los movimientos abolicionistas de la propiedad privada y en donde Marx maduró las ideas para un socialismo científico. Desde la década de 1840, el ascenso social de la burguesía y la creación de un proletariado urbano provocaron la necesidad de liberalizar la economía y la política y de generar organismos de participación ciudadana capaces de atender a más sectores poblacionales. Las políticas de Luis Felipe de Orleans, último rey francés, procuraron por apuntalar a reformas democráticas y liberales. No obstante, las revueltas de 1848, timoneadas por pequeñoburgueses, estudiantes y profesionistas liberales, instauraron la Segunda República Francesa, que hizo hincapié en el sufragio universal masculino y la liberación de los esclavos de las colonias. Ahora bien, el éxito republicano no tuvo en cuenta que capas retardatarias de la sociedad, como la élite rural aristocrática, el clero y la gran burguesía, veían con buenos ojos a políticos monarquistas tradicionales y católicos como Luis Napoleón III, que en 1852 levantó el Segundo Imperio de Francia. Adolphe Thiers, hombre que fungió como primer ministro durante la época de Luis Felipe y tenía una amplia aceptación entre facciones conservadoras del gobierno imperial, ejecutó acciones con mano dura para contrarrestar el avance revolucionario en la capital. La Guardia Nacional, que había cumplido funciones como un cuerpo armado irregular desde la época de la Primera Revolución Francesa en 1791, y cuyas tareas radicaban en la defensa de la propiedad y del territorio, más que todo en sitios urbanos, decidió rebelarse en contra de los mandatos de Versalles y en contra del mismo Thiers, también en contra del Ejército Regular Nacional francés. En el año de 1871, la Guardia Nacional se adhirió al clamor popular y más de 300.000 hombres armados se establecieron en la capital francesa para darle inicio a la Comuna. El evento paradigmático que auguró la revuelta social fue cuando varios soldados del ejército regular, bajo las órdenes de Thiers, que se había trincherado ya en Versalles con toda la Asamblea Nacional del Gobierno, establecieron un vínculo fraterno
tales soldados con la Guardia Nacional y con la población parisina, y no se llevaron los cañones apostillados en Montmartre. Entre 1828 y 1859 había habido 9 levantamientos populares en la capital francesa. Las barricadas se convirtieron en una constante de la configuración del paisaje urbano. Esta situación obligó a Napoleón III, a Luis Napoleón III, el sobrino de Napoleón Bonaparte, a cambiar las dinámicas al interior de la ciudad. La tarea fue encargada al prefecto Georges Haussmann. Este personaje identificó el problema con las pequeñas y estrechas calles parisinas, la edificación de mastodónticas avenidas y diagonales facultó al espacio urbano para que las tropas se transportasen de la forma más idónea. Se colocaron cuarteles cerca de las nuevas calles para agilizar el despliegue de personal armado. Dichos cuarteles estaban comunicados con vías del tren y estaciones ferroviarias por si se precisaban refuerzos. La configuración novedosa de la ciudad facilitó cualquier forma de represión. El descontento generado tras la derrota a manos de Prusia en la guerra y la rendición del ejército republicano generó el caldo de cultivo para los levantamientos en París en el año de 1871. Según Karl Marx, la Comuna de París fue el primer ejemplo de dictadura del proletariado de toda la historia. El modelo, de forma muy escueta, podría ser el de un socialismo autogestionario por la falta de un comité central. La Guardia Nacional de la Comuna convocó a elecciones gubernamentales y el Consejo Municipal fue copado por socialistas y radicales republicanos. Ahora bien, ¿qué clase de personajes hacían parte del Consejo Municipal? Todos eran trabajadores o representantes de la clase trabajadora. Había empleados ferroviarios, fabricantes de sombreros, zapateros, sastres, maestros, artistas, trabajadores de joyería y bisutería y hacedores de libros. Adicionalmente, se podrían hallar profesionistas liberales como médicos, médicos veterinarios, abogados, físicos y hasta antiguos miembros del clero. En contraste con esto, la Asamblea Nacional a la cabeza de Thiers estaba plagada de monarquistas, conservadores y antiguos militares, ultramontanos y católicos. La mayoría de los delegados de la Asamblea Nacional no velaban por los intereses populares, sino solo por mantener un sistema de privilegios. París se levantó por la soberanía del trabajo sobre el capital. Versalles se levantó por la dominación de los intereses de la clase pudiente. París abogó por quienes crean su riqueza con el fruto de su labor y de su esfuerzo, y Versalles optó por quienes hurtan el trabajo ajeno. Durante los 71 días que duró la regencia revolucionaria en París, se disputaron grandes controversias entre blanquistas, jacobinos, socialistas utópicos y miembros de la Internacional Socialista de Marx y Engels. No se atendieron a tareas concretas para garantizar la supervivencia del gobierno comunal. Los blanquistas, estudiantes radicales seguidores de Auguste Blanqui, pensaban de forma infantil, según Marx y Engels, que un grupo enérgico de intelectuales podría tomarse el poder de forma dictatorial para después incluir por la fuerza a las masas populares. Los jacobinos, por su parte, nunca constituyeron un elemento político constante y se quedaron atañidos a las antiguas reliquias de la Revolución Francesa. Los miembros del Consejo Comunal eran revocables por el electorado, eran legisladores de la comuna, administradores de sus distritos y miembros de diferentes comisiones cuya tarea era preparar las leyes para la aprobación del Consejo. Se planteó que el ejercicio político de la comuna no fuese dirigido por una casta política salvaguardando sus propios intereses, sino por personas de la clase trabajadora que abogasen por el bienestar general y común de todos. Así se resquebrajó y se tumbó por el piso esa antiquísima noción de las jerarquías naturales.
Los salarios de un miembro del consejo eran netamente simbólicos, los mismos de cualquier obrero calificado. El proletariado parisino no solo hizo todo lo posible por desmantelar las antiguas formas estatales, sino por crear una nueva maquinaria funcional, llevando a cabo acciones como la creación de su propia policía y ejército. Sin embargo, la tarea nunca se pudo llevar a cabo porque los estamentos comunales de carácter obrero nunca detentaron ni los medios de producción ni el Banco Central de Francia. Todos los hombres y mujeres trabajadores intentaron aportar su cuota desde sus talentos y capacidades. Médicos y especialistas de la salud procuraron atender los enfermos y heridos de guerra. Los artistas hicieron todo cuanto estuvo en sus manos para proteger los tesoros artísticos de París y deseaban preparar un plan de educación en donde se mostrase la importancia del arte para una sociedad democrática. Hubo grandes pintores en este comité artístico como Millet, Manet, Courbet, Corot y Daumier, y escultores como Dallau y Molan. Siguiendo el ejemplo de los artistas plásticos, actores y músicos organizaron obras y recitales para conseguir fondos y ayudar a los viudas y a los huérfanos de la comuna. Uno de los roles heroicos fue desempeñado por las mujeres, que en su mayoría hacían parte de la clase trabajadora. Ellas ayudaron todo lo posible, cuidando a los heridos, haciendo tareas de enfermería, cocinando en comedores comunales, tejiendo, también en el frente de batalla, escribiendo misivas y manifiestos y educando a sus hijos. Voy a destacar a Nathalie Lemel, una organizadora de las trabajadoras, André Leo, periodista, Paul Ming, del cuerpo de ambulancias, y la maestra de escuela Louise Michel. Marx afirmaba sobre la comuna, abro comillas, la variedad de interpretaciones a que ha sido sometida la comuna y la variedad de intereses que las ha interpretado a su favor demuestran que era una forma política perfectamente flexible, a diferencia de las formas anteriores de gobierno, que habían sido todas fundamentalmente represivas. He aquí su verdadero secreto. La comuna era esencialmente un gobierno de la clase obrera, fruto de la lucha de la clase productora contra la clase apropiadora, y la forma política al fin descubierta que permitiría realizar la emancipación económica del trabajo. La comuna, exclaman, pretende abolir con la propiedad privada, base de toda civilización. Sí, caballeros, la comuna pretendía abolir esa propiedad de clase que convierte al trabajo de muchos en la riqueza de unos pocos. La comuna aspiraba a la expropiación de los expropiadores. Quería convertir la propiedad individual en una realidad, transformando los medios de producción, la tierra y el capital, que hoy son fundamentalmente medios de esclavización y de explotación del trabajo, en simples instrumentos de trabajo libre y asociado. Cuando la Comuna de París tomó en sus propias manos la dirección de la revolución, cuando por primera vez en la historia simples obreros se atrevieron a violar el privilegio gubernamental de sus, entre comillas, superiores naturales, y en circunstancias de una dificultad sin precedentes, realizaron su labor de modo modesto, concienzudo y eficaz, con sueldos el más alto de los cuales apenas representaba una quinta parte de la suma, que según una alta autoridad científica es el sueldo mínimo del secretario de un Consejo de Instrucción Pública de Londres. El viejo mundo se retorció en convulsiones de rabia ante el espectáculo de la bandera roja, símbolo de la República del Trabajo, ondeando sobre el Hotel de Ville. Espero que si te ha gustado el video te suscribas, nos veremos en una próxima ocasión.